entonces a utilizar el libro de Nehemías, que se ha estado utilizando en los últimos sermones para apoyarnos a ir finalizando una serie de instrucciones que la palabra nos da para cada uno de nosotros. Y en esta ocasión no le voy a leer un texto porque vamos a utilizar todo el capítulo número 11 y el capítulo número 12 de Nehemías como fundamento para lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. ¿Cuántos creen eso? El título del mensaje es que cuando Dios restaura, el pueblo canta. Partimos mal porque ustedes no quisieron cantar, pero vamos a terminar bien porque Dios nos va a enseñar la importancia de la alabanza como culminación del proceso de restauración. Amén, porque todos nosotros en alguna ocasión hemos sido restaurados, ¿verdad? Entonces, cuando uno es restaurado, cuando Dios lo levanta, cuando uno sabe que ha fallado, ha pecado, y Dios lo perdona, como que por un instinto natural desemboca, ¿verdad?, este proceso en la alabanza, en el cántico, en la gratitud. Y eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Y para partir, ya les dije que el texto base es Nehemías capítulo 11 y capítulo 12. Y para partir yo quiero comenzar recordando un proceso que la nación de Israel, desde que salió de Egipto hasta el final del Antiguo Testamento, iba periódicamente cumpliendo con un ciclo bastante doloroso porque era un ciclo donde la nación fallaba a raíz del pecado, a raíz de diversas idolatrías o circunstancias que iban ocurriendo. Dios venía, ¿verdad?, emitía un juicio sobre la nación de Israel, sobre sus hijos, venía posteriormente el arrepentimiento, el perdón del Señor y el levantamiento para la nación de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerda de este ciclo? Que cada cierto tiempo la nación de Israel pecaba, ¿verdad? Dios lo sancionaba porque al hijo que ama, Dios lo castiga, lo reprende cuando ve que va por un mal camino. Así son los padres, así funciona, ¿verdad? Así funcionaba, ¿verdad?, con la nación de Israel. Entonces, cuando ocurría este ciclo, ¿verdad?, Dios cada cierto tiempo iba endureciendo un poquito más la mano, porque todos los ciclos no tenían la misma duración, dependiendo del pecado, pero iban ocurriendo estos ciclos, ¿verdad?, donde Dios intentaba constantemente sacar al pueblo de la condición en la que estaba, porque era su especial tesoro. Ya hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento, por ahí por el libro de Segunda de Crónicas se menciona, que fue un ciclo que viene a mostrarnos la decadencia espiritual que cada vez se hacía peor en la nación de Israel, y tiene relación con el reinado de Acaz. No sé si usted lo recuerda, pero Acaz fue un rey bastante terrible que dirigía, ¿verdad?, a la nación de Israel, y que es lo que Dios muchas veces hace para que sus hijos se vuelvan en sí, vuelvan al camino. Muchas veces Dios toma estos medios para que la nación vuelva en sí. Y es lo que hizo con la nación de Israel cuando Acaz reinó. Y fíjese que este rey fue bastante crítico, o fue bastante violento en los medios que utilizó para que el pueblo, ¿verdad?, o a raíz de la idolatría, el pueblo sufriera las consecuencias que sus decisiones podían traer. Y fíjese que ahí en Segunda de Crónicas capítulo 28 se menciona que Acaz reinó, y una de las primeras decisiones, o uno de los primeros situaciones que enfrenta este hombre es una decisión bastante crítica que trajo muchas consecuencias a la nación de Israel. Y esa es que una de las primeras medidas que este hombre toma, está ahí en Segunda de Crónicas 28-24, es que después de todo lo malo que hizo este varón en el primer tiempo de su reinado, tiene relación con que él se metió al templo de Dios. El rey ingresa al templo de Dios, y dice la Escritura en Segunda de Crónicas 28-24 que este hombre comenzó a tomar todos los utensilios sagrados que estaban dentro del templo, y no halló nada mejor que tomar, agarrar, como decimos en buen chileno, tomar, ¿verdad?, todos estos utensilios y comenzar a destrozarlos. O sea, este hombre tomó lo sagrado y comenzó a destruirlo. Por favor, vamos haciéndonos una idea de esta imagen, que es una imagen bastante compleja para la nación de Israel, porque Acaz
toma los utensilios de la casa, le dije yo que los comenzó a quebrar, los comenzó a romper, y no conforme con eso, dice el texto que finaliza, ¿verdad?, cerrando las puertas de la casa de Dios y haciendo además algo bastante perverso, que después de cerrar la casa del Señor e impedir el culto, comienza en los diferentes rincones de Jerusalén a levantar ídolos, a levantar en todos los rincones, a levantar idolatría, ¿verdad?, que era contrario a lo que Dios siempre les había establecido. ¿Amén? La situación es compleja, usted se lo imaginará. El lugar donde los sacerdotes, donde regularmente se realizaba el templo a nuestro Dios, quedó completamente cerrado. ¿Por qué? Porque el rey de Israel tomó esa decisión. Ese fue un acto, hermano, un acto, además de ser doloroso, es como que, de cierta manera, es venir y pegarle un portazo, ¿verdad?, en las narices al Dios de Israel. Porque son dictámenes, son mandatos, son instrucciones que Dios había dejado a la nación. ¿Cómo se adoraría? ¿Cuáles serían las formas de hacerlo? ¿Quién podía entrar en los lugares santos, en los lugares sagrados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tenían que dirigir la alabanza? ¿Quiénes no? ¿Cómo se debía hacer? Dios había dejado todo establecido. Y viene un rey y finaliza, rompe, quiebra todo lo que es sagrado y termina de cierta manera burlándose de Dios y diciendo, no, aquí las cosas no se hacen como tú dices, aquí las cosas se hacen como yo digo. Y cuando uno medita en estas cosas, cuando uno medita un poco en el contexto y se da cuenta, muchas de estas situaciones o muchas de estas formas de actuar para con Dios son a veces realizadas también por nosotros. ¿Verdad? Porque Dios nos está diciendo, esta es la forma de comportarnos, y uno dice, no, yo no quiero ir por ese camino, yo me comporto de esta otra manera porque Dios es amor, y uno busca excusas, busca contextos para avalar las cosas que uno no realiza conforme a lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Está de acuerdo o no conmigo? Bueno, eso es lo que le pasó a Israel. Israel, a través de su rey, viene y le da un portazo en las narices a Dios y le dice, las cosas aquí se hacen como yo digo, no como él quiere. Y esta situación, esta agonía, este dolor, esta problemática, póngale el adjetivo que usted quiera, duró, hermano, 16 años en Israel. 16 años, hermano. 16 años duró el reinado de Acaz. Y durante esos 16 años la nación de Israel debió sufrir sin tener un lugar específico, el que Dios había establecido, para realizar su adoración, para llevar el culto a nuestro Dios. 16 años de duelo, ¿verdad? 16 años donde los utensilios se rompieron, 16 años donde el templo se fue deteriorando, 16 años donde no hubo alabanza. No, imagínense, 16 años de terror dentro de la nación de Israel. No hubo incienso, no hubo ofrenda, no hubo adoración, no, nada. 16 años de silencio. Y la casa de Dios permaneció cerrada, clausurada. 16 años. Pero cuando Acaz murió, porque se tenía que morir, cuando Acaz murió, después de estos 16 años, viene algo extraordinario, de esas cosas que uno dice, oh, ¿cómo Dios hace cosas tan extraordinarias? Se levanta otro rey, después de que muere Acaz, después de 16 años, se levanta otro rey que comienza a hacer las cosas distintas. Y ese rey se llama Ezequías. ¿Se acuerda de él? ¿Ha escuchado hablar de él? Pero hay algo particular en este rey. Y es que el rey Ezequías era hijo de Acaz. O sea, uno podría decir, es que Ezequías seguramente, o si se levanta su hijo, va a seguir las mismas conductas de su padre. Error. Porque el hijo de Acaz, Ezequías, cuando asume el reinado de Israel a los 25 años de edad, porque no era mayor ni tampoco era menor, 25 años de edad, según Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1, a los 25 años, lo primero que hizo en su reinado fue reabrir nuevamente las puertas del templo. ¿Y sabe lo que hizo? Restauró lo que su padre había echado a perder. Entonces es importante que nosotros entendamos de que cuando Dios quiere restaurar algo, va solamente a importar que existan corazones dispuestos para que Dios pueda actuar. Entonces,
se levanta su hijo, 25 años de edad, y comienza a reinar, y una de las primeras decisiones dice, vamos a reabrir el templo y el lugar donde se adora a Dios, y vamos a restaurar no solamente el templo, no solamente el lugar santo, sino que después de restaurar el lugar donde se tiene que rendir culto a Dios, vamos también a restaurar junto con ello la adoración, porque junto con la restauración viene la alabanza, viene la adoración, amén. Entonces, esa adoración, como les dije, se había apagado. No importa, Dios se proveyó de alguien para que el culto, para que la adoración no se terminara. Amén. Así que acá todos somos importantes. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos valiosos. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios, porque Él pagó su vida en la cruz por nosotros. Pero la adoración, la alabanza, no se puede parar porque alguien falta. Porque el culto es para Él y el culto es personal y es racional. Y si falta alguien, el que a mí me gusta porque aplaude harto, porque grita harto y no vino, yo me apago, error, porque la adoración es personal, es entre yo y Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que independiente de la cantidad de personas que puedan llegar a la congregación, más o menos nosotros tenemos que ser capaces, inteligentes, de entender de que nuestra adoración es única y es para Él. Y que no depende de otras personas, no debe depender de otras personas. Amén. Entonces, se restituye, lo que se había apagado se vuelve a encender. Amén. Y ese fue un tiempo en la nación de Israel, un tiempo de renovación, un tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque el pueblo, por fin, una vez más, logró entender de que sin la presencia de Dios no puede haber vida. O sea, donde está Dios, hay vida. Donde no está Dios, no hay vida. Hay muerte. Y lo que hizo Acaz al cerrar el templo fue de cierta manera decir, ok, Él no va a estar, no puede haber vida dentro de la nación de Israel. Amén. Entonces, de la misma forma que yo le acabo de explicar en este tiempo o en estos minutos de introducción, de esta misma forma en la que yo le comenté, siglos después, siglos más tarde, viene el ciclo, pues, vuelve nuevamente el ciclo, vuelve nuevamente Israel a pecar, vuelve nuevamente Dios a hacer justicia, ellos se vuelven a arrepentir y bueno, Dios los vuelve a perdonar, amén. El ciclo, recuerda, este ciclo, y que a veces muchos de nosotros nos vemos envueltos en este ciclo y no nos damos cuenta a través de la palabra que Dios quiere que rompamos estos esquemas, porque lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida plena, una vida más consagrada, más equilibrada, y que no estemos tanto en los extremos, que estoy un periodo muy bien, muy arriba, y después ocurre algún problema y estoy otro tiempo muy abajo, muy alejado. Lo que Dios quiere es traernos un equilibrio en la vida. Es que nosotros podamos vivir de tal manera que podamos ser capaces de decir, en la prueba yo le alabo, y en la abundancia más le alabo, porque entiendo que la abundancia viene de parte de Él. Pero que el tiempo de la prueba, de la dificultad, también viene de Él. Porque en la prueba, en la dificultad, a Dios no se le escapan las cosas de las manos. Dios siempre está en control en aquellas vidas que se han consagrado y le permiten a Él inmiscuirse en nuestros asuntos porque Él es dueño de nuestra vida. Amén. Entonces, siglos más tarde, después de la historia que yo le acabo de contar de Ezequías, siglos más tarde, en los tiempos de Nehemías, Israel volvió a vivir una restauración semejante a la que yo le acabo de contar. ¿Por qué? Porque venían sufriendo un tiempo de cautiverio. Y esto a nosotros nos tiene que enseñar una cosa importante. Es que cuando el pueblo, la nación, se vuelve a Dios, Él, nuestro Dios, siempre va a abrir un tiempo nuevo de renovación. Dios nunca va a rehusar, nunca le va a dar la espalda, nunca se va a dar vuelta, nunca va a ignorar a un corazón contrito y a un corazón humillado. Nunca. Así que si usted o yo llegamos de una manera distante de Dios, alejada de Dios, como a ver qué es lo que va a ocurrir hoy día, a ver si es que Él me habla, a ver si es que Dios me quiere decir algo, yo le tengo buenas noticias. Si usted llegó con un corazón disponible para Él, Él jamás se va a volver, jamás.
porque no puede contravenir, no puede ir contra su propia palabra. Amén. Entonces, esas son buenas noticias para nosotros, que a pesar de que fallemos, a pesar de que caigamos en este ciclo que tuvo Israel, está puesto ahí para que nosotros podamos entender. Pero aunque nosotros tropecemos en ese ciclo, nosotros sepamos que Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Amén. Amén. Siempre va a estar ahí. Oiga, yo no entiendo cómo alguien no se puede gozar si cuando alguien pasa un trauma, cuando alguien sufre un accidente, cuando alguien sufre alguna necesidad, uno tiene que gastar mucho dinero en ir a los médicos para que los médicos restauren nuestro físico. Y tiene que esperar mucho tiempo y tienes que esperar horas en la urgencia de una asistencia pública o gastar muchos recursos para ir a la asistencia privada, en lo físico, pero en lo interior, en lo de adentro, en el corazón, en lo que realmente importa, porque esta carne va a perecer un día, pero en lo que realmente importa en nuestra alma, siempre está el doctor de doctores disponible para cuando nosotros llamemos, Él responda. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos gozarnos en este tiempo? Cuando Dios nos está diciendo, yo estoy aquí, yo estoy presente, cuidado con los patrones errados que cometió o que en los que cayó Israel, no caigamos en lo mismo, pero si cayeres, abogados tienes para con el Padre. Nosotros tenemos que gozarnos por eso, porque si usted viene a este lugar a buscar cosas materiales, si usted viene a este lugar a buscar añadidura, Jesucristo primero quiere que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás pueda venir añadido. Nosotros le vamos a enseñar aquí siempre a buscar el reino de Dios, porque hemos aprendido que todas las otras cosas vienen por añadidura. Entonces el libro de Nehemías, que es muy importante y ha sido la base para todos estos sermones. A nosotros, hermano, después de lo que yo le conté de Acaz y de Ezequías, nos sitúa después de uno de los momentos bastante duros de la nación de Israel, porque les recuerdo que la restauración de Nehemías, de Esdras y todos los que fueron partícipes de estos tres periodos de regreso hacia Jerusalén, fue después de un cautiverio. O sea, nosotros estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando de alabanza, estamos hablando de lo que Dios hizo, de lo que Dios quería restaurar, pero no olvidemos que en el año 586 a.C., el pueblo de Israel fue llevado cautivo, el pueblo fue destruido por los babilonios. Amén, es destruido por los babilonios. Una vez más el templo de Dios es incendiado, es destruido. Los muros que rodean la ciudad y que de cierta manera espiritualmente le dan cierta seguridad a la nación contra los vecinos que quieren constantemente destruirlo. Todo esto se fue abajo cuando Israel fue llevada cautiva por los babilónicos. Todo esto se cayó, se fue abajo, el pueblo fue llevado cautivo. Y tal como lo había profetizado Jeremías en Jeremías capítulo número 25, el exilio en Babilonia duró 70 años. O sea, años anteriores, con Acaz, el castigo, ¿verdad?, había durado 16 años. El templo cerrado sin adoración, 6 años. Y años más tarde nos encontramos con otro ciclo de castigo de parte de Dios para la nación de Israel, pero esta vez ya no fueron 16, esta vez fueron 70 años de cautiverio. Uno podría decir, oiga, los israelitas, por alguna razón, los israelitas no entendían. Y los israelitas podrían decir, no, ¿y usted? ¿Cierto? Porque así como ellos fallaron, nosotros también fallamos. 70 años en el exilio, hermano. O sea, ¿cómo la dureza del corazón del ser humano puede llegar a tal extremo que no entiende que Dios lo único que quiere es hacerle bien, pero el ser humano, alejado de Dios, duro de servir, carnal, poco espiritual, va contra lo que Dios quiere? ¿Cómo es posible poder entender eso, poder dimensionarlo? Y fueron 70 años de cautiverio. 70 años en las que pasaron, obviamente Dios siempre estuvo ahí. En tiempo en el que Dios quiso restaurar, en el que Dios esperó que sus hijos se volvieran. Pero 70 años estamos hablando de una generación completa, hermano. ¿Verdad? Una generación completa, seguramente gente que nació en el cautiverio y tuvo que morir en cautiverio. Nunca conocieron la libertad.
Nunca supieron lo que era recibir las bendiciones de Dios. Nunca conocieron la buena voluntad del Señor porque estaban en cautiverio. Por la dureza de los padres, de los abuelos, no sé. Pero por alguna razón estuvieron tantos años cautivos. Y esta deportación, o sea, este cautiverio, hermano, fue durísimo para la nación de Israel. Lo relata, ¿verdad?, a los que son más mayores, ¿verdad?, los que son de la década del 70, se acordarán que hasta canciones se compusieron a raíz de lo que le ocurrió a Israel en manos de los babilonios, ¿verdad? Aquí los que son más mayores de esa época se acordarán del grupo Boney M. No sé si lo conoce, ¿verdad? ¿Lo conoce? Oh, puro espiritual acá, perdón. Sí, por los que cantaban The River of Babylon, ¿se acuerda? Sí, Salmo 137 y Salmo 19, que hoy día se canta como alabanza, pero una canción que la gente cantaba sin saber qué significaba. Salmo 137, cuando estábamos en Babilonia, ¿verdad? Los que nos tenían cautivos nos pedían que cantáramos porque sabían que ellos eran cantores. Nos decían que nos alegráramos. ¿Y cómo nos vamos a alegrar si hoy día estamos cautivos? ¿Cómo cantaremos cánticos a nuestro Dios si estamos cautivos? Los enemigos le decían a los del pueblo, canten, pues canten, alaben a su Dios. Y decían, ¿cómo vamos a cantar si tenemos que estar sentados en la ribera de los ríos de Babilonia? O sea, hasta los enemigos Dios lo usaba para decir, alaben a Dios para ver si Dios lo escucha. Y ni siquiera eso querían hacer en el cautiverio. Se sentaban en el río, dice la canción ahí, o el Salmo también ahí, se sentaban ahí, cantaban cuando se acordaban de Sión. ¿Se acuerda ahora de la canción? Después se la ponemos al final. Buen grupo, buena canción. ¿Cuántos la cantaron? Porque era en inglés. ¿Cuántos la cantaron sin saber que estaban adorando al Señor? Sí, pues, ¿se acuerdan, no? Vinieron hasta el Festival de Viña, parece. La canción creada por unos caribeños en el año 70 y popularizada por este grupo Boney M en el año 78, grupo que sale a la fama en Alemania. Ya, ahí nomás, vamos a seguir. Entonces, ¿le gusta Boney M? No, pero siempre me llamó la atención esa canción. Hasta que un día la escuché en una radio cristiana y dije, oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? Perdón, ¿en qué me perdí? Y claro, empecé a investigar y encontré que se refería al Salmo 137. Ahí cuando aprendí inglés, pues ya estoy perito en inglés. Con el tiempo, entonces, después del cautiverio, y bajo el reinado de Ciro, porque inclusive cambió hasta el imperio, pues mientras ellos están en cautiverio, después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa y tomó dominio, ¿verdad?, del imperio babilónico, ya abajo el imperio babilónico, y este nuevo imperio, a través de Ciro, es el que permite que el pueblo de Israel comience a retornar, ¿verdad?, a su pueblo, a su nación, y comience también a restaurar la adoración y a restaurar el templo. Primero se fueron con Zorobabel, por ahí por el año 538 a.C., luego vuelve otra parte importante de cautivos en el año, con Esdras, y finalmente termina la última parte de cautivo yéndose un siglo después con Nehemías alrededor del año 445 a.C. Cuando Nehemías llega a la ciudad, había pasado harto tiempo de que los primeros que retornaron habían vuelto a la nación, a Jerusalén, y Nehemías seguramente pensaría que se iba a encontrar con un escenario absolutamente distinto, pero cuando Nehemías llega a las afueras de la ciudad, se encuentra con una ciudad en ruina. O sea, como que, perdón, ¿no entendieron nada? O sea, yo me hubiese parado y dije, pero ¿cómo? ¿Nadie entendió nada? Llevamos años retornando paulatinamente a nuestra nación y nadie entendió nada, nadie entendió que aquí hay que reconstruir, nadie entendió que aquí hay que levantarse, nadie entendió que Dios nos está dando una nueva oportunidad, nadie entendió que la caída fue para que Dios demostrara cuán grande era y que Él solo quiere levantar, solo quiere restaurar, solo quiere que le adoremos. ¿Nadie entendió eso? No, pareciera que no, porque cuando él mira la ciudad, se encuentra con una ciudad en ruinas, con puertas quemadas, con templos abajo, con templos caídos. Nadie había hecho nada, hermano. Pero, ¿sabe? A Dios no le importa esas cosas.
¿Sabe por qué? Porque Dios se guardó un remanente, Dios se guardó una persona, Dios se guardó un hombre como Nehemías. ¿Para qué? Para levantar no solo los muros de la ciudad que le iban a traer seguridad con los enemigos, sino también para levantar la vida espiritual de la nación de Israel. Amén. Entonces, por un hombre, esa nación iba a ser bendecida en lo espiritual y también en lo que tenía relación con la guerra, con los enemigos. Es por eso, hermano, que este contexto de Nehemías, de los capítulos número 11, a nosotros nos enseña en su totalidad. Por eso no lo quise leer, porque son muy extensos, pero el capítulo 11 en su conjunto a nosotros nos muestra lo que tiene relación con la restauración. Si usted lo quiere leer en su casa, hágalo. Porque también se demuestra o nos muestra a Dios cómo distribuyeron las familias, porque todos no caían en Jerusalén. Pero Dios muestra cómo Él fue haciendo las cosas de manera tan ordenada, tan completa, tan espirituales, que Él en el capítulo número 11 nos muestra acerca de la restauración. ¿Por qué? Porque la ciudad santa, la ciudad sagrada, vuelve a ser habitada de una manera adecuada. Y este no es un detalle menor, porque Jerusalén había sido elegida por Dios, no por los israelitas, había sido elegida por Dios como el lugar de la adoración, y eso es lo que en cumplimiento, ¿verdad?, de lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, verso 9, que dice que aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, Dios le está profetizando, o sea, aunque se vaya muy lejos, de allí yo lo recogeré. O sea, tú te puedes escapar, tú te puedes caer y decir, no, yo ya no quiero nada más con el evangelio. Ojo con eso. Jóvenes, niños, señoritas, ojo con eso. Porque cuando Dios nos escoge, no hay nada que a nosotros nos pueda sacar de su cobertura y de su mano. Y aunque usted quiera correr, aunque yo quiera correr, aunque yo me quiera apartar, jamás Dios nos va a dejar. Y de una, de otra manera, Dios nos va a llamar y Dios nos va a recoger, aunque nos vamos hasta los extremos de los cielos. De allí, dice el Señor, yo recogeré. Así que ojo con eso. Y os traeré al lugar que escogí, que lo escogió Él, para hacer habitar allí mi nombre. Restauración. De allí los voy a llamar, de allá los voy a traer, los voy a ir a buscar de la oreja y los voy a traer al lugar donde yo elegí que tenían que ser restaurados. Amén. Entonces el capítulo 11 nos muestra eso. Y en el 12, el capítulo número 12, en su larga extensión, nosotros vemos el resultado. ¿De qué cosa? El resultado natural de la restauración. Porque esta es una ecuación. La restauración, raya para la suma, resultado natural de la restauración es la adoración, es la alabanza. Ese es el resultado. Dice el verso 43 de Nehemías capítulo 12, que se sacrificaron aquel día numerosas víctimas, está hablando del culto, ¿verdad?, de la adoración, y dice que se regocijaron, la nación, está hablando del pueblo, se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, ¿ya? Porque el contentamiento viene de Dios. Y dice además que se alegraron también las mujeres. Se alegraron las mujeres, gloria a Dios, y también se alegraron los niños. Y el alborozo, dice, de Jerusalén fue oído desde lejos. Claro, porque aquí uno podría decir, ¿cómo el alborozo? ¿Será el alboroto? No, si la Biblia no se equivoca, ahí dice alborozo, porque el alborozo tiene relación con júbilo, con alegría, con regocijo, con gozo. Y cuando hablamos de alboroto, estamos hablando de queja, estamos hablando de desorden. Entonces aquí el alborozo, esta palabra alborozo, tiene relación con la alegría, con que se juntaron con tal alegría, con tal gozo en Jerusalén, que se escuchaba desde lejos la alegría, el regocijo y el contentamiento. Porque Dios estaba ahí. Podríamos hacer una encuesta con la gente que pasa aquí afuera. ¿Hasta dónde nos escuchamos? ¿Hasta dónde se escucha nuestra adoración? ¿Se escucha allá en la puerta? ¿Sí? Bueno, eso es lo que Dios provoca una vez que Dios restaura al ser humano. Esto es lo que Dios provoca.
Porque el mensaje, hermano, tenemos que entenderlo y el mensaje es súper claro. No hay dos opiniones ni hay cosas media oscuras. El mensaje es claro. Cuando Dios restaura a alguien, el pueblo automáticamente tiene que adorar, tiene que cantar, tiene que regocijarse. Porque nosotros entendemos y sabemos lo que es estar muertos en nuestros delitos y pecados y hoy día poder tener vida y tenerla en abundancia. Hermanos, la historia de Israel, que yo le acabo de contar, estas dos historias, no es simplemente un relato antiguo o no es solamente historia. No, es un espejo, es un reflejo de nuestra vida espiritual hoy. ¿Me entiende? Lo que yo le acabo de contar debe ser un espejo para nosotros de cómo está hoy nuestra vida espiritual. Y yo quiero que nosotros veamos estos dos fundamentos, estos dos pilares fundamentales que hemos venido hablando desde el principio, que deben sostener nuestra vida cristiana. Si uno de estos dos no está, entonces hay un desequilibrio, hay una cojera, hay algo que se está desestabilizando. Y le dije delante que la vida del creyente debe ser una vida de equilibrios. Amén. Que no nos carguemos ni para un lado ni para otro. ¿Cuáles son esos dos pilares? La restauración y la alabanza. Amén. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque Dios restaura, le dije, lo que está arruinado. Dios da vida a lo que está muerto. Porque cuando Jerusalén fue repoblada nuevamente, según lo que relata Nehemías capítulo 11, fue Dios mismo quien cumplió su promesa, porque Dios cumple sus promesas. Y así también, hermano, ocurre en nuestros días. No es solo historia, no es solo algo antiguo, no es solo algo que pasó, sino que la Biblia nos sigue hablando de la misma y nos sigue hablando ahora en Cristo. Porque Cristo vino a restaurar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Él vino a levantar lo que el pecado había derribado, lo que el pecado había destruido. Cristo vino a levantarlo. Y nos gozamos por eso, porque el Nuevo Testamento a cada instante lo está recordando. Jesús se encuentra con Pedro después de su negación. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Bueno, Pedro había caído, Pedro había fallado, Pedro había traicionado al Maestro, pero en Juan capítulo 21 Jesús lo busca y Jesús lo restaura. Y Jesús lo levanta y le da una nueva oportunidad, le da un nuevo llamado. Y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. El que negó, el que falló, el que defraudó, el que ignoró, el que negó. Bueno, ese mismo fue el que Jesús fue a buscar para restaurarlo y para levantarlo. Y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Eso no es solamente restauración o no es solamente perdón, sino que es volver a poner en pie a alguien que había caído para poder decirle, levántate, te necesito en el servicio otra vez. Si no importa el tamaño, la dimensión de la caída, porque más grande que cualquier caída es nuestro Dios. Amén. Él es más grande que cualquier cosa. Dios es más grande que cualquier caída, que cualquier tropiezo y que cualquier falla. Y la Biblia en el Nuevo Testamento está lleno. En Marcos capítulo número 5, nosotros encontramos el ejemplo conocidísimo del endemoniado gadareno. ¿Se acuerda de él? Un hombre perdido, un hombre marginado, un hombre desahuciado, un hombre que vivía entre los sepulcros, dice la historia. O sea, vivía en los cementerios, entre medio de los muertos, ahí andaba el endemoniado gadareno. Ahí también andábamos nosotros, ¿o no? Ahí, en medio de los sepulcros. Pero un encuentro con Jesús. Mire qué importante es encontrarnos con Jesús. Pero un encuentro con Jesús lo transformó por completo. No a media, no, lo transformó por completo. Porque el texto dice que el Señor se encontró con él, lo transformó, lo sentó, lo vistió y lo dejó en su juicio cabal. O sea, ya no era más loco, ya no era más un endemoniado, lo dejó parejito. Lo sentó, lo vistió y lo dejó cuerdo. Porque así es Dios cuando transforma. No hace cosas a medias, sino que la restauración, cuando viene de Jesús, es una restauración total. Eso mismo hace Cristo hoy. ¿Cuántos creen eso? Sí, porque a lo mejor usted aquí está tranquilo, disfrutando, pero hay gran parte de su familia que todavía no está aquí. Y nosotros queremos que Cristo venga y que Cristo venga pronto. Pero hay muchos de los que nosotros amamos que no están aquí.
pero Cristo sigue haciendo lo mismo y lo sigue haciendo hoy. Toma lo que está arruinado, toma lo que en nuestra vida está ya desperdiciado, desahuciado, toma todo lo que está en ruina, lo que nosotros creemos que ya no tiene remedio, lo que nosotros creemos que ya no tiene arreglo. ¿Para qué? Para levantarnos y para mostrar una vez más su gracia. Entonces, estos son momentos de buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque la hermana que coordinaba decía, bueno, hay que manifestar, hay que mostrar en lo externo lo que hay dentro. Y desde acá, decía ella, no se ve que haya adoración, no se ve que haya gratitud, no se ve en los rostros un tiempo de alabanza. Eso es lo que decía ella. Me escondo detrás de usted, no lo voy a decir yo, lo dijo ella. Alábalo si puedes. Entonces, ella decía eso. Entonces, un corazón que ha sido restaurado, que estaba marginado como estábamos nosotros, que estábamos excluidos, que no teníamos ninguna razón de ser, es importante que nosotros entendamos que eso resultó en nuestra bendición. Porque cuando Dios nos encontró, cuando no teníamos remedio, cuando no valíamos nada, Él vino, nos tomó de la mano, nos levantó y mostró su gloria. Y nosotros de eso debemos estar agradecidos, hermano, porque cuando Cristo restaura, cuando Cristo levanta, hermano, un ser humano restaurado no puede quedar en silencio. No puede estar callado, no puede estar tranquilo. Cuando yo sé lo que Cristo hizo por mí al morir en una cruz, yo no puedo controlarme, no puedo estar callado, no puedo estar silente. Porque fui sacado de en medio del sepulcro, fui sacado de en medio del cementerio, cuando no valía nada, cuando andaba desnudo, cuando andaba andrajoso, para traerme a un lugar especial en la mesa del rey. Entonces no podemos nosotros guardar silencio ante eso, que los demás se callen, que los demás guarden silencio, que los demás oculten lo que Dios hizo por ellos, pero nosotros no podemos estar callados ante eso. Entonces cuando Dios restaura, hermano, nosotros no podemos estar en silencio porque Él no lo hace en silencio. Porque la restauración verdadera, escúcheme esto, la restauración verdadera, la que es de verdad, no la que nosotros pensamos, no la que nosotros creemos, la restauración verdadera siempre se va a traducir y va a traer como consecuencia la adoración, la alabanza a nuestro Dios. Y ese es el segundo pilar, porque la restauración siempre va a desembocar en alabanza. Siempre. Alguien que entiende que fue restaurado. Alguien que entiende que fue llamado de las tinieblas a la luz. Alguien que entiende que estaba muerto y que hoy día tiene vida, no puede estar callado. No puede guardar silencio. No puede estar quieto. No puede estar esperando, ¿verdad?, que otros hagan lo que yo tengo que hacer, porque Él me salvó a mí. Yo no sé si aquí alguien más, Cristo lo salvó. Yo lo único que sé es que Él me salvó a mí. Y por eso alabamos, por eso adoramos. Y en Nehemías capítulo 12, el pueblo, hermano, no podía quedarse callado. ¿Se entiende? No se puede. Cuando una persona nace de nuevo, tiene vida, ha sido restaurado, han sido pagadas las deudas, ha sido pagado el precio, no se puede estar callado. No se puede guardar silencio. El pueblo de Israel lo entendió y en Nehemías capítulo 12 se demuestra que el pueblo no pudo guardar silencio. Hermanos, se levantaron, el pueblo levantó, Nehemías restauró la adoración. ¿Sabe lo que hizo? Conformó 2 grandes coros para adorar, para alabar, para que la alabanza nunca se detuviera, para que la adoración siempre estuviera presente en ese templo que creyeron destruido y que la grandeza de Dios volvió a levantar. 2 grandes coros para la alabanza. Alegría compartida por donde quiera que iban, lo veíamos ahí en el verso 43. La alabanza fue la respuesta natural del pueblo a la obra de Dios. La alabanza tiene que ser nuestra respuesta natural para Dios. Mi esposa mientras oraba decía, Señor, no tenemos nada que entregarte, nada, no podemos, no tenemos cómo pagarte, no tenemos los recursos, no tenemos nada que entregarte, Señor. Y en realidad, ¿qué le vamos a entregar al Señor? ¿Le va a venir a decir, Señor, muchas gracias por lo que me diste, toma, ahí te ofrendo mi traje?
¿Acaso Dios necesita traje? ¿Necesita nuestros recursos económicos? Si esos recursos económicos que están ahí vienen de su mano. No los ganamos por nuestras propias fuerzas. Los talentos, no podemos venir y decir, Señor, gracias por todos los talentos que me diste tanto, toma, te dejo 3. No, las cosas no funcionan así, porque cuando Dios restaura, cuando Dios levanta, cuando uno entiende, porque esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que digerirlo, hay que masticarlo y hay que entenderlo. Cuando Dios restaura, nosotros no podemos guardar silencio. Y nos ha venido hablando Dios largamente acerca de la restauración, acerca de lo importante que es para nuestras vidas y para los que están en nuestro entorno. Y nosotros no hemos logrado aún, en base a lo que decía nuestra hermana, manifestarlo en nuestro exterior. Y eso es complejo. ¿Sabe por qué? Porque no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, sino que cuando hay un corazón alegre se hermosea el rostro, sino que cuando hay contentamiento, hay gozo, naturalmente nace la adoración. Hermano, ¿estamos cansados? Bueno, ¿quién no está cansado? Todos estamos cansados, todos tenemos tiempos difíciles, todos tenemos tiempos complejos, pero Dios ha reservado un lugar para que nosotros lleguemos a descansar y para que entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Pero eso tenemos que aplicarlo independiente de nuestra situación, porque nosotros hoy ya tenemos libertad. Nosotros ya fuimos restaurados, nosotros ya fuimos hechos nuevas criaturas, ya fuimos hechos y tenemos que vivir en esa condición. Jesucristo mismo lo enseñó en el Nuevo Testamento, esto no es solo una enseñanza del Antiguo Testamento, Jesús lo enseñó. ¿Cuándo? Cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerda? Y la multitud lo recibe con cánticos, lo recibe con adoración. ¡Hosana a nuestro Señor! ¡Hosana al que vive! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Decía el pueblo, cantaba, daba cánticos cuando vio al Señor entrar. Pero cuando los fariseos le dijeron, cállense, guarden silencio, el Señor se levantó y le dijo, a ver, les voy a decir una sola cosa. Si estos que están aquí se callan, si ustedes se callan, Él va a levantar piedras para que alaben su nombre. Hermano, entienda, si usted se calla, si yo me callo a la hora de alabar al Rey, Él va a levantar piedras para que adoren su nombre. Pero la adoración, la alabanza a nuestro Dios jamás puede quedar en silencio. La gloria de Cristo siempre, hermano, siempre va a provocar, siempre va a desencadenar en la alabanza. Iglesia, entienda, ¿hay gratitud en usted? Demuéstrelo a través de la alabanza. ¿Dios le restauró a usted? Demuéstrelo a través de la alabanza, sacrificio de alabanza, aunque venga cansado, aunque venga desgastado, aunque venga destruido, aunque lo hayan tratado mal, aunque lo hayan vituperado, aunque hayan blasfemado contra usted, llegue a este lugar y manifieste fruto de alabanza. Pedro y Silas lo entendieron en medio de la dificultad en una cárcel. ¿Les importó la situación? Por supuesto que sí, pero entendían que esa situación iba a desencadenar en algo positivo, en algo bueno para ellos, porque a los que aman a Dios, aunque sean cosas malas, todas las cosas les ayudan a bien. Cantaron himnos a Dios, alabaron a Dios. ¿Qué ocurrió? Muralla abajo. Cadenas se rompen en la alabanza. Cuando la adoración fluye, parece que algo pasa en el cielo, algo pasa en el trono, que las cadenas se tienen que caer. Cuando la nación de Israel rodeó los muros de Jericó, los rodearon por la fe, dieron gritos de alabanza, gritos de esperanza, y los muros se cayeron. Hermano, uno no se puede controlar. Yo siempre digo en mi casa, hoy día sí me voy a controlar, voy a hablar más mesurado, no me voy a apasionar tanto, voy a irme con más calma. Quiero que todos entiendan, no quiero convertirme en un gritón ni nada. Señor, ayúdame a controlarme. Pero uno está aquí, uno empieza a hablar de Dios y uno no se puede controlar. Porque cuando uno le está diciendo a usted, acuérdese de lo que Dios hizo por usted, uno automáticamente se acuerda de lo que Dios hizo por uno.
Y uno no puede guardar silencio, uno no se puede callar. Cuando estos adolescentes entiendan que hubo un hombre que dejó toda su gloria, que dejó su majestad, que dejó la grandeza de su trono y se hizo hombre para que lo escupieran, lo latigaran, le rompieran sus carnes en una cruz para que hoy día estemos sentados aquí, ellos no van a poder estar tranquilos en su asiento. Pero primero, para que eso pase, primero tenemos que entenderlo nosotros. Tenemos que practicarlo nosotros. Tenemos que vivirlo nosotros. Porque un corazón que entiende de que Cristo dio su vida por él, que Cristo lo restauró, no puede estar callado. Dice un coro, no puede estar triste, no puede estar callado un corazón que alaba a Cristo. Tenemos que entender que ese culto de Pablo y Silas en una cárcel finalizó en libertad por medio de la alabanza. Bendito el nombre del Señor. Así también nosotros, cuando nosotros experimentamos y somos conscientes de la restauración que Cristo hizo en nuestra vida, nosotros no podemos permanecer en silencio. No podemos permanecer en silencio, porque el corazón restaurado es un corazón que canta, que alaba. Es un corazón que se goza, que se llena de gratitud y que lo manifiesta externamente. Se tiene que manifestar externamente, se tiene que ver. Por eso es que la Biblia dice que se santifique todo nuestro ser. Primero el espíritu, después el alma y finalmente el cuerpo. Y un cuerpo que entiende que tiene salvación, que es portador del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es un cuerpo que va a manifestar adoración. Tenemos que reconocer y entender que todo viene de Él. Con esto voy a concluir. Medite por favor en esto. La historia de Israel en tiempos de Nehemías nos recuerda que nuestro Dios no abandona. Se lo voy a volver a repetir. Dios no abandona. Bendito el nombre del Señor. Él no abandona, sino que es un Dios que constantemente está disponible para restaurarnos. Y que la restauración verdadera siempre va a terminar en alabanza. Si realmente nosotros hemos sido restaurados, tenemos que alabar. Si realmente Dios nos compró y nos levantó, nosotros tenemos que adorar. Porque quizá alguien hoy se siente como Jerusalén, antes de Nehemías me refiero, en cautiverio. Alguien que está aquí a lo mejor se siente con muros derribados, sí, es posible, ¿por qué no? Si todos pasamos dificultades. Alguien como Jerusalén a lo mejor se siente con esas puertas de la alabanza quemadas, con el corazón apagado, como hizo Acaz en el templo de Israel, apagó la adoración. Y a lo mejor alguien te apagó la adoración. Póngase por favor en pie. Alguien te trató mal y te dijo, de nuevo vaya a hacer el ridículo, a cantar, a levantar las manos, a hacer el ridículo. Alguien a lo mejor quiso apagar la adoración y te dijo, ¿para qué cantas tanto si Dios nunca te responde? Alguien a lo mejor derribó la muralla y te dijo, olvídate de tu Dios. Pero ¿sabe el mismo Dios que restauró a su pueblo? Que restauró a Jerusalén, a la nación de Israel, después de 70 años en cautiverio. Ese mismo Dios que salvó a su pueblo está hoy aquí para levantar nuestras vidas, para darnos la mano nuevamente. Y si aún nosotros no hemos entendido esto, Cristo está aquí para que lo podamos entender, para abrir nuestro razonamiento. Porque el mayor acto de restauración para nuestras vidas lo realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí quitó nuestro pecado, nos reconcilió con el Padre
y abrió el camino a una nueva vida. Tenemos que gozarnos por eso. Porque usted y yo hoy podemos experimentar lo mismo que experimentó Israel. Restauración y alabanza, restauración y alabanza. Y si hoy nosotros nos volvemos a Jesús, Él cambiará la ruina en gozo. Su silencio lo cambiará en canto y su dolor lo transformará en alegría. Porque cuando Dios restaura, necesariamente el pueblo canta. Y la pregunta que podemos hacer hoy día, ¿le parece si nos unimos todos en canto para alabar al Señor? ¿Le parece si nos ponemos de acuerdo y ahora que Dios nos ha restaurado, a una sola voz cantamos todos al Señor? Iglesia, si quiere pasar acá, yo le invito a que pase para que Dios le restaure. Ahora, Dios está aquí para restaurar esas murallas que se han caído. Dios está aquí para sacar eso que te tiene en silencio y que impide que puedas adorar al Señor. Dios está aquí para que tú te puedas reconciliar con Él y para darte nueva vida en medio de la desesperanza. Yo mientras tanto voy a orar. El coro va a preparar una alabanza de adoración.